Buenos días, espero que se encuentren bien, que tengan una hermosa mañana y si te encuentras en cualquier otra área, un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche. Quiero decir bajo el tema, la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida de cada ser humano? Jesucristo. Sin importar en lo que tú creas, la única fuente de vida eterna, es Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, vamos a hablar sobre una de las grandes importancias de lo que hacía Jesucristo diariamente. Cuando hablamos de lo que hacía Jesucristo diariamente, fue algo que los discípulos constantemente le pidieron que les recomendara. Pero antes de comenzar el tema, quiero hacer una oración fuertemente por cada persona para que sea tocada bajo el tema la fuente de vida. Esa fuente de vida se llama Jesucristo. Padre amado, Padre santo, te pedimos que seas tú, Padre, haciendo bajo tu voluntad perfecta, Padre. Siendo tú, Padre, el libertador de romper cadenas, Padre, Espíritu Santo, de toda atadura de este mundo, Padre, y de todo espíritu contrario. Padre, siendo tú libertando a las personas para que puedan vivir una vida en oración, porque lo más importante es vivir una vida en comunicación contigo y haciendo tu perfecta voluntad, Padre. Sé tú sacando, Padre, espíritus inmundos por el poder de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Sé tu, Padre, sacando y limpiando mentes cautivadas, obrando, Padre, en las almas encarceladas, prisioneras, Padre, por las ataduras de este mundo, Padre, rompiendo con el lazo del cazador, Padre, de Satanás, siendo tú, Padre, bajo el poder de tu palabra, atormentando y sacando, Padre, cada demonio, Padre, y atándolos y echándolos a lo más profundo, Padre, del abismo, y atándolos con grillo, Padre, Espíritu Santo, allá en el infierno. Liberta, Padre, a las personas cautivadas, liberta, Padre, a las personas de los afanes de este mundo, Padre, y liberta, Padre, a las personas que viven bajo el yo. Sé tú, Padre, obrando en ellos, Padre, para que se haga tu voluntad y no la de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Creemos que ya está hecho, Padre, que tú lo has hecho, Padre, bajo tu voluntad perfecta, Padre, que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada persona. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre. Padre amado, Padre santo, le damos la gloria siempre al único que la merece. La gloria solamente es para Dios. Cuando hablamos de la fuente eterna, estamos hablando que el primer deber de cada cristiano y de cada persona es reconocer que lo primero que debemos hacer en cada mañana es vivir una vida de oración. Cuando hablamos de la oración, Jesucristo en Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué lindo es reconocer que Jesucristo, que nunca pecó, que murió por ti, derramó la sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, resucitó al tercer día para que tú y yo tengamos la salvación a través de Él. El sacrificio vivo, el sacrificio más importante, el sacrificio el cual no puede dañar la sangre del pacto de Jesucristo. Qué lindo es reconocer que también una de las personas siempre estaba clamando, una de las personas muy importantes en la Biblia, como todas las demás y como cada siervo de Cristo en esta vida. Él dijo: me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Salmo 119, 147. Qué lindo es cuando el salmista reconocía que él dependía completamente ¿de quién? De Dios. Por eso también el rey David nos decía: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Salmo 63:1. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. También el Salmo 88:13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. La gran importancia de que tú y yo reconozcamos la importancia de poder vivir en oración diariamente. Por eso en los Proverbios también nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
la importancia de que desde la primera vigilia hasta la cuarta, especialmente entre la tercera y la cuarta, que es de 12 a 6 de la mañana, de 12 a 3 y de 3 a 6, la importancia de vivir buscando y vigilando o madrugando para buscar la presencia de Dios, para que nosotros podamos hallar diariamente ¿a quién? A la voluntad del Padre a través de Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Qué lindo es reconocer que Dios no tiene acepciones de personas. Hay 4 versículos que nos hablan de eso. Nos dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. También nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2:6. Y vosotros, amaos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9. Qué lindo es reconocer que Dios no tiene privilegio para nadie. Solamente la diferencia es que el que lo haya es el que lo busca diariamente. El que lo busca constantemente va a ir comprendiendo la perfecta voluntad de Dios. También nos dice qué lindo es buscar la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Qué lindo es reconocer que cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad del Padre y estamos dispuestos a comprender que sin Él somos nada, estamos dispuestos a hacer su voluntad y dejar la voluntad permitiva y llevar una vida de oración, una vida constante, vigilando constantemente en la importancia de servir a Jesucristo. También nos dice en la palabra de Dios: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Qué lindo es reconocer que si tú y yo hacemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diariamente vamos a comprender algo muy importante. Por eso la palabra nos dice en Lucas 11, del 9 al 13: y yo os digo, pedid y os daré, buscad y hallaréis, llamad y os abriré, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues vosotros, siendo malos, sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Qué lindo es reconocer que cuando pedimos bajo la voluntad del Padre constantemente, vemos que Dios hace una obra perfecta en nosotros. Ahí dice pedir, buscar y llamar. Pero ¿qué dice? Que pidamos, ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Qué lindo es reconocer que la voluntad de Dios es perfecta y permanece para siempre. Cuando vamos a Santiago, en Santiago hay algo muy importante. Y aquí nos dice en Santiago 4, nos dice Santiago 4:3: pedid y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, sabiendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué lindo es reconocer que lo que nos dice la palabra es que no pidamos para los deleites, sino que pidamos para hacer la voluntad perfecta a través de su Espíritu Santo, para que se cumpla todo el propósito que Dios tiene y todos los planes de Dios en cada uno de nosotros. Algo muy importante en lo cual los discípulos le preguntaban: ¿a quién? A Jesucristo. Algo tan y tan interesante que la gente no se da de cuenta, que le pedían algo que era: Jesús, enséñanos a orar.
Qué lindo es cuando reconocemos la importancia de orar. Por eso en Lucas 11 y en Mateo 6 nos habla sobre eso. Eso que nos habla en Lucas 11 es que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: oréis. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La primera parte es lo que Jesús nos dice que santifiquemos al Padre, lo adoremos, le demos gloria, le demos gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, no importando las circunstancias que tú y yo hemos pasado diariamente, sino que cada día es un nuevo día de misericordia. ¿Qué pasa? Que con nada más abrir nuestros ojos es una oportunidad y es un honor darle las gracias a nuestro Padre Celestial por levantarnos nuevamente. Por eso es importante que la primera parte para tu orar es dándole las gracias al Padre por darte otro nuevo día de vida, porque te guíe constantemente en la voluntad perfecta de Él. Después nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo. Lo importante, la siguiente y la segunda cosa es que nosotros pidamos, pero pidamos para que Dios nos dé lo necesario cada día. Nos dé lo necesario y que se cumpla lo de los cielos en la tierra. Nos dé lo necesario, nuestro pan, nuestra comida, nuestra ropa, nuestro techito, para que tengamos oportunidad de ¿qué? De no afanarnos al mañana. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio mal. Por eso es importante no afanarnos a los días que van a acontecer mañana o después. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Es darle las gracias a Dios por darnos el pan de hoy, porque hoy no nos falte, porque hoy tengamos lo necesario. Qué lindo es reconocer y darle la gloria a Dios por eso. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a todos los que nos ofenden. Por eso es importante reconocer, por eso Jesucristo y en la palabra de Dios en Mateo nos habla que lo importante de perdonar las deudas de los deudores, los que nos deben, perdonarlos, tanto como económicamente, materialmente, también tanto perdonar las ofensas, lo que nos hacen, sea lo que sea, perdonarnos, porque cuánto nuestro Padre Celestial nos ha perdonado a ti y a mí sin merecerlo, porque tú y yo seguimos siendo pecadores, aunque seamos cristianos, somos pecadores redimidos, pecadores arrepentidos, que vivimos humillados, y eso es la debilidad de Dios. Cuando tú vives humillado a la presencia del Padre, Hijo, Espíritu Santo, comprenderás que no hay nada más lindo que servirle a Dios, para que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros. Por eso después nos dice la palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que no le dé la oportunidad a Satanás y sus demonios de que tengamos luchas en las cuales no podamos ganar, en esas tentaciones perfectas, esas tentaciones que Satanás quiere hacernos caer, esas tentaciones que Satanás quiere brindarnos para que nos apartemos de la presencia de Dios, sino que lo que venga, el día malo que venga, estemos con la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con la fe, con la coraza, estemos armados completamente como un soldado para estar preparados para esa guerra que venga sin importar las circunstancias. Por eso también nos dice en Mateos nos habla de que cuando Jesús dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en los templos y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones
como los gentiles, que empiezan con sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidades. Antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oráis así, con el Padre nuestro que está en los cielos, como lo expliqué ahorita. Que le pidamos a Dios que se haga su voluntad, que lo adoremos constantemente, que no usemos vanas repeticiones como usan muchas religiones. Hay muchas religiones en las cuales usan repeticiones de oración y Dios quiere que tú le pidas lo necesario. Primeramente, que lo adores. Segundo, que tú le pidas lo que está en tu corazón, lo que tú deseas, pero que no sean para tus deleites materiales, sino para que el Espíritu Santo venga a ti y se cumpla la promesa que Dios tiene a través de ti. Se cumple el propósito perfecto y sus planes. Por eso cuando nos vamos a la palabra, desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Noé vivía en comunión con Dios, advirtiendo de todo acontecimiento que pasaría 120 años, advirtiendo al mundo. Por eso él tenía una comunión, él vivía una vida en oración constante con el Padre, para que la gente fuera salva, pero la gente ignoraba esas señales. También vemos a Abraham, que tuvo hasta visitación de ángeles y muchas otras cosas. Y él también habló e intercedió con Dios para que Lot fuera librado de el ataque de azufre, de lo cual iba a ser Sodoma y Gomorra, iba a ser hecho polvo. Lo constante e importante de vivir humillado y vivir intercediendo a la voluntad del Padre, para que se haga su voluntad en todo tiempo. David también fue un hombre que vivió humillado y era un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios. Daniel oraba 3 veces al día, y ni aun cuando los sátrapas hicieron y pusieron para que el rey estableciera una norma que no pudiera nadie adorar a Dios o a sus dioses por 30 días, pero Daniel siguió siendo fiel orando los 3 días, en lo cual le costó que lo chotearan y hablaran de él y le dijeran al rey: mira, Daniel todavía sigue orándole a su Dios, en lo cual eso costó que fuera echado al foso de los leones. Pero como Daniel oraba y vivía en el Espíritu, los leones no podían oler a carne, no podían tener el olfato en el cual Daniel no olía carne, sino que sus bocas fueron cerradas para que se cumpliera el propósito de Dios en él. ¿Y qué fue el propósito? Salvarlo del foso de los leones, para que vieran que el Dios que adoraba a Daniel es el único Dios todopoderoso, el alfarero, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que creó todo. Por eso no existe ninguna figura ni ninguna cosa que puedas adorar, sino al Dios vivo. Por eso también vemos que los 3 hebreos, Ananías, Misael y Azarías, fueron echados en un horno de fuego, en lo cual cuando el rey Nabucodonosor vio que fueron echados y el horno estaba 7 veces más caliente, lo que aconteció fue que no fueron tocados, porque hubo una visitación del ángel de Jehová, en lo cual los protegió y no fueron quemados ni tan solo un pelo. Así es el poder de Dios. Dios tiene el control de todo, sin importar cuánto caliente en tu horno, sin importar que lo pongan 7 veces más caliente. Cuando tú estás con la presencia del Espíritu Santo de Dios, no hay nada que te detenga y detenga el poder y la gloria y la honra y la unción que Dios quiere usarte. Por eso debes vivir en oración, porque esa es la fuente de nosotros los cristianos. También podemos ver cómo Dios obró. ¿En quién? En una historia bien importante, en la cual Ezequías le dieron advertencia de muerte. Isaías fue donde él y le dijo: hoy es tu fin, llegará tu muerte, vendrán a buscar tu alma. Pero ¿sabes qué él hizo? Él se humilló, dándole la espalda al templo, y se humilló y comenzó a llorar, y Dios vio esa humillación. La única debilidad de Dios es la oración de todo corazón, orando con un corazón humillado y contristado, para que tu corazón cada día sea más conforme al de Dios. Qué lindo es reconocer eso. Cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos ver el mayor ejemplo, que es Jesucristo, que nunca pecó,
que él vivía orando. Oraba tanto y tanto y tanto y tanto que cada cosa que acontecía desde el principio hasta el fin fue cumplido al propósito del Padre. Nunca hizo algo bajo la voluntad de él. Por eso él nunca pecó. Jesucristo, antes de coger los 12 discípulos, él oró esa noche completamente. Él vivía en una oración. Él se levantaba constantemente de madrugada o vivía las noches orando hasta la madrugada. Qué lindo es reconocer, porque así Dios le dijo, estos son los 12 para que se cumpla el propósito. Ahí mismo incluía a Judas Iscariote para que se cumpliera el propósito de que lo entregaran y se cumpliera la muerte en esas fiestas de la Pascua, para que al tercer día, a través de Jesucristo, Satanás, pensando que había tenido la victoria, al llevarlo a la cruz del Calvario, porque dice la palabra, maldito el que es muerto, el que es clavado en una cruz, en un madero. Por eso es reconocido que Jesucristo, al ser crucificado, fue maldito. Esas maldiciones de nosotros, esos pecados, nosotros fuimos librados a través de Jesucristo. Ser ahí maldito en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa te limpia a ti y a mí. Qué lindo es reconocer que no hay nada más lindo. Jesucristo mismo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no era la voluntad del Padre pasarla, sino que se cumpliera para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvación. Por eso Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Qué estás haciendo hoy? Entrégate completamente a Jesucristo para que el día que tú mueras o que Jesucristo llegue, tengas la salvación de tu alma, la vida eterna en el reino celestial del Padre de Dios. También podemos ver como los discípulos, llamados después apóstoles también, después de la venida del arropamiento del Espíritu Santo, después del Pentecostés, de ese viento recio, vemos como Pedro y Juan fueron al cojo, y el cojo de la Hermosa fue levantado. Ellos le dijeron, lo que tengo te lo doy, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Qué lindo es reconocer que cuando Jesucristo se fue y el Espíritu Santo los arropó, viviendo una vida de oración constante, vieron las promesas que Jesucristo le había hecho, que a lo mejor al principio no comprendían, pero el proceso es vivir en oración. Por ejemplo, cada uno de esos discípulos, lo grande y lo maravilloso de eso es que ellos tuvieron constantemente aproximadamente 3 años y medio con Jesucristo. Pero ellos no hicieron muchos milagros al principio, no vieron muchas cosas. Solamente cometieron muchos errores como Pedro, negando a Jesucristo y muchos más. Pero lo más importante es que ellos comenzaron a vivir una vida de oración. Y después de la venida del Espíritu Santo, vino los milagros, las sanidades, echar fuera demonios y todas esas circunstancias. Acuérdate de que todo es al propósito de Dios, no es al propósito tuyo y mío, sino a la voluntad del Padre. Sigue orando para que veas el propósito de Dios en tu vida. No importa si tarda un día, un mes, una semana, un año, 5, 3, el propósito de Dios se cumplirá en ti. Pero solo está en ti y en mí si vivimos orando para que se cumpla ese propósito. No te afanes a ver los milagros de la noche a la mañana, sino vive una vida de oración con el Padre para que se haga su voluntad. Y reconoce que sin Él eres nada. La importancia de vivir orando es que si sigues siendo fiel, como hicieron esos 11 discípulos constantemente, y después hizo Pablo, Matías y los demás, qué lindo es reconocer que la voluntad de Dios se va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios, y vas a ver lo que Dios te ha prometido, sea sanidades, sean los dones que Dios te quiere utilizar. Lo más importante es la humillación a Dios, es la intimidad y la relación con Él. Eso es lo que nos va a llevar a través de Jesucristo a una intimidad perfecta, hacer su voluntad y cumplir el propósito de Dios en nosotros, para que tú y yo seamos salvos hasta el último instante, seamos salvos cuando Cristo venga. Por eso también vemos que aconteció que Juan su cara fue echada en una olla de aceite, y lo cual no fue destruida ni derretida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que él fuera a la isla de Pasmo para escribir las revelaciones que están en Apocalipsis. No importando lo que te haga el enemigo, lo que te haga un familiar, un amigo, un familiar o cualquier persona o los enemigos, Dios va a cumplir el propósito en ti.
no importando de la manera que te ataquen. Esas personas que fueron martirizadas y fueron crucificadas, muertas, aprediadas, vieron la gloria de Dios en el tiempo de Él. Pero nunca se cumple algo si Dios no lo deja. Dice la palabra de Dios que hasta cuando cae una hoja es porque Dios lo permite. Si Dios no permite que caiga ni una hoja, es por algo. Así que Dios va a cumplir el propósito en ti. Y si hoy tienes vida, es porque hay esperanza. Y además de que hay esperanza, es porque el propósito de Dios está todavía firme para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Hubieron siervos también en los cuales fueron Wilkerson, en lo que es Paul Washer, en lo que fue Héctor de la Cruz, en lo que fue el gran Gille Ávila, en lo que es Juan Carlos Garrigan y entre muchos más. Desde el siglo I hasta el siglo XXI han sido muchas personas fieles a Dios en los cuales hemos visto el propósito de Dios. Por eso la palabra dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. No te quedes en el llamado, sino sé un escogido de Dios. ¿Y tú qué esperas? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a orar fielmente cada mañana, cada día. El espíritu está dispuesto, pero la carne no, porque la carne es débil. Se trata de disciplina. Tú vas al trabajo, te guste o no. ¿Qué más importante que orar a tu Creador en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo haga la obra en ti? ¿Qué más importante que buscar la voluntad de tu Creador? ¿Qué más importante que vivir fielmente a Dios? Así que entrégate hoy, y si no estabas orando, vive una vida en oración, en intimidad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por encima de lo que sea, va la oración. Por eso hoy vengo a decirte que no es la religión, sino tu relación con Dios, para que se cumpla el propósito en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde, y verás las promesas de Dios en ti si vives conforme a la palabra de Dios.